La tarea pedía entonces trabajar con otra figura geométrica y hacer algunos cálculos. De ahí revisamos cuáles eran los cálculos. Entonces, el teclado me sirve. Vamos a crear una nueva clase que se llame tarea. La tarea va a pedir que yo ingrese por teclado y voy a crear otra figura. ¿Cuántas nos quedaba? El círculo, el cuadrado. ¿Cuál podría ser? El triángulo, ¿no? Ya, vamos a crear un triángulo. Triángulo. Ok. Ya, la clase triángulo tiene. Los vamos a dejar float mejor, ¿eh? Float. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3. Ya. Base, altura. Lado 3. Ok. Entonces inicializamos los lados y eso no corre, y por supuesto hay un concepto que ustedes van a ver y que lo van a ver con mucho más detalle después. Por si acaso se los comento. Esto yo sé que suena casi mecánico, pero el tema es que lo que estoy haciendo aquí en programación orientada a objetos se llama sobrecarga. La sobrecarga significa que usted está escribiendo el mismo método pero con distintos argumentos. Eso no se puede hacer en programación normal. O sea, por ejemplo, aquí, ¿qué quiero decir? Yo construyo el triángulo de esa forma o de esa forma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo puedo construir sin parámetros o con parámetros. Después van a ver muchos más detalles de eso, pero les puedo anticipar que lo que estoy haciendo aquí es simplemente diciendo que el constructor se puede crear de dos formas. Ahí tengo las dos formas. Vamos a hacer algo simple por ahora. Vamos a tirar un get de un set nomás, pero después vemos el resto. Entonces digo public void set lado 1. Y acá esto, como es un set, tiene que recibir un valor. Y acá digo lado 1 igual L1. Y vamos a hacer el get de ese lado, después lo completamos. Float get lado 1. Y esto retorna el lado 1. Y vamos a sacar al tiro el perímetro, porque el área es un poquito más complicado, porque el área hay que calcularla, ¿no? El área no es... En el área me sirve uno de los tres lados, pero el otro hay que sacarle la altura. Si usted tiene un valor, usted tiene un valor al lado 1, ¿qué voy? ¿Aquí? Ah, porque acuérdate que voy es que esto retorna nada. Por eso. Sí, pues. Si retorna 11, sí o sí. Ah, perdón, ¿sí qué? Es que dice que retorna 11. Lado 1 se pone 11. No dice 11, dice L1. Esa es una L. Ahora, bueno, en todo caso, buen punto. Vamos a hacerlo así. Lo vamos a crear con mayúscula mejor. Pero para que no te vaya a confundir, no era un 1, era una L. Pero para evitar conflicto, ya que visualmente se puede confundir, lo vamos a dejar con L mayúscula mejor. Y así evitamos... ¿Ya sí? No era 11. Era lado 1. Ya, ok. Y el otro va a ser el get, que va a ser float también. Get perímetro. ¿Y el perímetro cómo se calcula? ¿El perímetro de un triángulo? La suma. La suma de los tres lados. Nada más. Si el perímetro es lo que... No estoy... El área la va a tener que calcular usted, pues el área hay que calcularle la altura. Y eso es por Pitágoras, pero eso ya es otro tema. Veamos. Return. Lado 1 más lado 2 más lado 3. Listo, ahí está el perímetro.
Y podríamos seguir inventando. No hay errores. Y ahora vamos a decir, en la tarea, vamos a crear el método main, que este no me sirve. Por lo tanto, aquí borro todo esto y creo el método main. Y aquí voy a colocar triángulo T1. Hay un concepto aquí, espérate un poquito. ¿Se puede renombrar? No, no se puede. Entonces, T1 igual new triángulo. Entonces, aquí tengo dos opciones. Yo le puedo dar valores ahí porque recuerde que yo lo creé el constructor con y sin parámetros, pero nosotros tenemos el teclado. Entonces lo que voy a hacer aquí es una forma de trabajar con uno, pero como estamos trabajando con arreglos, esto no me sirve, porque eso es solo un triángulo, y yo quiero varios triángulos, y para colocar varios triángulos necesito así. Me voy a poner triángulos con S, igual new, y aquí van los corchetes. ¿Cuántos quiero? Ya pongamos 4. Entiéndase que si funciona con 4, funciona con 10, con 8, con 50, da lo mismo. No voy a estar dándome tantas vueltas, por eso le puse poquito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre T1 y triángulos? Primero, T1 es una instancia de triángulo, por lo tanto es uno solo. Y triángulos no es ninguna instancia, son espacios para triángulos. Por lo tanto, como dije en la pizarra el otro día, triángulo es simplemente espacios para futuros triángulos. ¿Ok? Pero ya tengo el espacio vectorial para dejarlo. Entonces aquí voy a hacer un switch. Mira, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar esto. Y acostúmbrese a programar así porque en realidad es más fácil. Public static void menu. O podría ser int. Vamos a hacer int. Digo int x. Y aquí voy a poner system.out.println. Vamos a colocar ingresar datos de un triángulo. Después mostrar todos los triángulos. Lo voy a hacer así simple primero y después vamos a salir. Entonces, la opción 1 va a ser eso, la opción 2 va a ser eso, y la opción 3 va a ser eso. ¿Estamos? Por lo tanto, el usuario aquí va a tener que hacer lo siguiente. Le va a tener que decir al usuario, ingrese una opción, y eso lo va a hacer en el main. Pero aquí vamos a poner súper simple, digo, x es igual a teclado punto, se llama el método, leer in para eso, ¿no? Leer in. Ok, si lo compilo me va a reclamar, dice triángulo, no puedo convertirlo a triángulo. ¿Qué me está reclamando aquí? Triángulo. Ya ahí me está reclamando. Me faltaban los corchetes ahí por si acaso, ¿ok? Si se fijaron, lo voy a repetir el error. Me dice triángulo arreglo. A ver, voy a bajar un poco. Ahí. Dice incompatible. Triángulo con corchete no puede ser convertido a triángulo. O sea que estoy creando aquí un arreglo y lo estoy tratando de dejar como si fuese uno solo. ¿Ok? Me está reclamando en esa línea. Entonces lo que falta ahí son los corchetes. Lo que está creando aquí son 4 triángulos, ¿cierto? Pero acá decía nada. Pues entonces si yo le saco los corchetes, es como que usted quiere dejar un arreglo en un espacio que es para uno solo. Después me está reclamando y me dice, no hay retorno. Se entiende que ahí dice int. Entonces, ¿qué tengo que poner debajito de esto?
return X. Listo. Error. Unreported exception. ¿Por qué se produce eso? Porque recuerde que cuando ingresamos por teclado le colocamos throws exception. Recuerde, el teclado tiene... Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Copiar y pegar al otro lado. Por si acaso, y recuerde, el throws exception es solamente por un tema de entrada por teclado. Entonces le coloco aquí throws exception. Bien, ahora no tengo errores. Entonces, la lógica del programa es: yo voy a entrar al método main, va a crear un espacio para 4 triángulos, le va a pedir al usuario que seleccione una de estas opciones y cuando apriete 3, el programa debería terminar. ¿Ok? Veamos. ¿Con qué estructura de control se genera un ciclo? Con 3, pues, con el while, con el do while y con el for. Para cuando uno quiere pedir cosas, ¿qué es mejor? Un do while. Para pedir cosas. Cuando uno quiera pedir cosas, lo más práctico es do while. Cuando uno quiere listar, for. Se puede hacer con do while, pero es más práctico el for. Pero ¿por qué yo digo que do while? Porque se supone que usted antes de saber la respuesta tiene que preguntar. Por lo tanto, y después verifica. O sea, yo digo, ¿qué quiere hacer? 1, 2 o 3. No le puedo preguntar antes si no tengo la respuesta. Por lo tanto, es do while. Entonces acá digo do while. Y después vemos qué es lo que voy a colocar ahí. Entonces acá afuera voy a declarar una variable de opción. Y esa opción va a ser igual. Pregunto, ¿de dónde sale la opción que ingresa el usuario? Desde el menú. Por lo tanto, el usuario cada vez que pase por aquí le va a imprimir eso y va a leer el teclado. ¿Y qué retorna? Lo que ingresó por teclado. Se acabó. Eso llega acá, entonces acá le digo que retorne el menú. ¿Y cuándo se tiene que salir esto? Vea la pizarra. ¿Cuándo termina? Cuando aprieta el 3. Entonces esto lo hace mientras que... Mientras no sea 3. ¿Están todos claros ahí? Por lo tanto, voy a compilar. Dice, de nuevo, unreported exception. ¿Qué hay que hacer? Copiar y pegar. Eso cada vez que hay una entrada. Por ahora eso lo vamos a tener que asumir porque no es parte del curso, pero para que funcione. Listo, no hay errores. Veamos qué sucede. Eso va por ahí arriba. Eso es otro programita que teníamos de la clase pasada. Nuestra pega ahora es la tarea que yo les dejé. Era escoger una figura. Yo escogí el triángulo y la tarea que hace ocupa el teclado para ingresar los datos en los triángulos, porque es un arreglo. Pero veamos cómo funciona el menú primero. Mire, se fija que ahí aparece el menú. ¿Por qué aparece el menú? Porque es estático. Pero no me interesa ese. ¿Cuál me interesa? El main. Veamos qué pasa con el main. Ingrese los datos de un triángulo. 2, 3. 1. Está haciéndolo, ¿verdad? 2. 3. Se murió. ¿Está bien? Funciona. Listo. Funciona. Entonces, como retroalimentación, cada vez que quieras hacer algo como interactivo, lo creas así, pues creas un menú y después te fijas que queda ordenadito. Ahora pregunto, ¿le puedo agregar más opciones al menú? ¿A dónde la agrego? ¿Pero dónde ahí mismo? ¿Dónde? En el menú. Por lo tanto, ¿cuál es la gracia? Eso de ahí se toca. Ahí sí, pues. Ahí sí, porque obviamente ya no va a ser 3, ¿te fijas? Ahora lo puedo dejar igual como 3 salir, pero la cuestión tiene que ser ordenada. Pues normalmente uno lo va a ir colocando como 4, 5, 6, lo va a ir cambiando, pero esto sigue siendo igual. Y acá, lo que se hace después, estoy mezclando todo. O sea, aquí tenemos while, vamos a crear un switch ahora. Entonces digo switch opción, ya abro ahí. Y después del switch que venía, los case 1, break. No está bien ese break. Case
2 break. ¿Es necesario poner case 3? A ver, pregunto solamente. ¿Es necesario poner case 3? En este caso, probablemente no. Pero ¿podríamos decirle al usuario que terminó de ejecutarse el programa? Ahí sí. Entonces yo digo case 3, ¿se entiende que va a terminar o no? Pero se fijó que antes yo apreté 3 y como que quedó freeze la ventana. No, como que no se nota que terminé. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente decirle al usuario que terminó. Para que se entere nomás. Listo, fin. ¿Es necesario el break? Se puede hacer, pero no es obligación porque se supone que como es la última opción, el break aquí no tiene efecto. Veamos qué pasa. Me equivoqué, era case. No hay errores, veamos. Ahí. Vamos a limpiar esto. Vamos a poner 1, 2, 3, fin. ¿Está bien? Entonces ahora el usuario absolutamente clarito acaba de terminar el programa. Bien. Nos falta seguir. Cuando el usuario presione 1, ¿qué tiene que hacer? Ahí dice. Ingresar datos de un triángulo. Lo vamos a hacer por ahora en forma secuencial. ¿Cuántos triángulos son? Son 4. ¿En qué posición parte? En la 0. ¿Hasta qué posición? Hasta 4 menos 1. Acuérdese, 3. De 0 a 3, ¿cuántos triángulos hay? De 0 a 3, 4. Entonces voy a crear otro elemento aquí que se va a llamar int elemento igual 0. ¿Por qué acabo de hacer eso? ¿Para qué acabo de crear el elemento 0? Para que cuando el usuario empiece a ingresar los datos, parta con 0 y después 1 y después 2 hasta 3. Vamos a ocupar aquí todo lo que hemos aprendido durante el semestre. Por lo tanto, la opción 1, ¿qué hace? Ingresa los datos. ¿Cómo le llamaría usted al método que hace esa pega? Aquí pongan harta atención porque por último después me van a quedar algunos minutos para darles tiempo, pero la idea de esto es que tenga todo esto ordenadito, yo lo voy a volver a subir. ¿Qué es la idea? Crear un método que ingrese los valores de los triángulos. Llámelo como quiera, pero yo le voy a colocar ingresar datos. Pregunto, ¿dónde voy a ingresar los datos? ¿Dónde están los triángulos? ¿O van a estar? Pero más que en el main. Aquí, pues mira, fíjate en ese espacio ahí. Ahí, en dónde están los triángulos. En triángulos. ST1 no tiene nada que hacer aquí, ¿o no? Chao. Lo puedo borrar. ¿Dónde van a estar mis triángulos? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a colocar mis. Así como que queda más. Mis triángulos. Ahora sí. Ya queda más claro todavía. Ahora pregunto, ¿dónde van a quedar los triángulos? En mis triángulos. ¿Cuántos puedo almacenar? 4. ¿En qué posición parte? En elemento. Ya es 0, pero después va a valer 1, 2, etc. Ok, pregunto aquí. ¿Están todos claros que ingresar datos es un método, cierto? Y que como está a secas es de tipo estático. Pero ¿dónde voy a ingresar los datos? ¿Pero dónde? El nombre. Mis triángulos. Mis triángulos. De ahí lo van a entender. Tranqui. Repito. Mírenlo así para que se entienda. Ingresar datos de quién? De un triángulo. ¿Pero dónde lo voy a guardar? En mis triángulos.
Vamos a crear al tiro este método para que no se pierda. Retenga eso. Ingresar datos, mis triángulos. Por lo tanto acá, ¿cómo se escribe el método? Ah, antes de eso, ¿esto retorna algo? ¿A dónde? No, pues, no retorna nada. O sea, es void. Ya, entonces, ¿cómo se escribe? Public static void ingresar datos. Ya, y aquí pónganme harta atención, por favor. No se desconecten. Mire, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es mis triángulos? En dónde se van a guardar, pero el concepto que hay detrás de eso, ¿cuál es? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es? Tiene un nombre, lo dije en la clase anterior. No. Vector o arreglo. Arreglo. A ver, definición. Vector es de una dimensión. Matriz es de 2 dimensiones. ¿Ok? Por lo tanto, se sigue llamando arreglo. Lo que pasa es que los arreglos pueden ser unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales. Ahora, concordancias con. ¿Qué es entonces mis triángulos? Un arreglo. ¿Para cuánto? Para 4. Pregunto, aquí a secas, ¿qué es mis triángulos? Un arreglo. ¿Y en dónde está? Dentro de los paréntesis, ¿cierto? Por lo tanto, acuérdese, lo que está dentro de los paréntesis se llaman argumentos. Por lo tanto, el ingresar datos recibe como parámetro, ¿qué cosa? El arreglo. El arreglo, es así. Entonces, vuelvo a repetir para que lo podamos colocar acá abajito. ¿Qué es mis triángulos? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Ve aquí la línea que está ahí. ¿De qué tipo es el arreglo? ¿Nos dice dato ahí? ¿A dónde dice entero ahí? Dígame usted qué entiende por la línea que está en amarillo. ¿Qué hace esa línea? No crea los triángulos. Crea espacios para 4, ¿qué? Triángulos. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el tipo? Triángulo. Pregunto abajo, ¿de qué tipo es la variable opción? In. ¿De qué tipo es la variable mis triángulos? ¿Dónde dice in? Pero repito acá, ¿de qué tipo es opción? In. ¿De qué tipo es mis triángulos? Pero si ahí lo dice clarito, ¿no? No, yo escuché int. Ah, ya. Pero dígalo, pues si no lo voy a retar. Ya, ok, triángulo. Ahora, en otro contexto, si yo declaro un camión, mi camión, ¿de qué tipo es? Camión. Si declaro un alumno Juanito, ¿de qué tipo es Juanito? Alumno. ¿Se entiende? Siempre, no se olvide de esto. Lo que va primero es el tipo. Lo que pasa es que triángulo es una clase. Y lo que está a la derecha es el nombre del objeto. Y lo que está más a la derecha es la cantidad de elementos que va a haber a futuro. Entonces, ¿qué es mis triángulos? Un arreglo. Ahí está. ¿De qué tipo? Triángulo. Y en el método pasa a ser un argumento. Entonces, esto que está aquí lo tengo que transformar en algo acá. Bien, usted me dijo, ¿de qué tipo es mis triángulos? ¿De tipo? Triángulo. Pregunto, pero a secas, ¿sí? ¿Un triángulo? No, eran varios, ¿no? ¿Y cómo represento los varios? Con corchete. Ahí hay varios. Y acá le vamos a llamar T de triángulos. Mire qué interesante. Vean la pizarra. ¿Qué es eso? El arreglo. ¿De qué tipo?
triángulo. Acá, mire, voy bajando con el cursor. Acá se llama ingresar datos, ingresar datos. ¿Me siguen todos, no? Acá le estoy pasando como argumento el arreglo. Y acá, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy recibiendo como argumento. Mira, ustedes me dijeron, ¿de qué tipo es eso? ¿De qué tipo es? Triángulo, ahí está. ¿Pero cuántos son? Son 4, pero podrían ser 5, ¿no? Varios, ahí están los varios. Aquí se llama mis triángulos. ¿Acá cómo se llama? T. Si quiero le pongo un nombre cualquiera, lista o vector, etc. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí al usuario, el usuario para que pueda crear un triángulo, ¿qué datos tiene que pedir? Para crear uno solo. ¿De qué se compone un triángulo? De 3 lados. De 3 lados. Ok, entonces digo float L1, L2, L3. Listo. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Ingrese lado 1. Después lo vamos a copiar y pegar eso. Ingrese lado 2, lado 3. Ok. ¿A quién le voy a pedir que ingrese los datos? ¿Quién hace la pega de ingresar los datos? Aquí, pues. Estoy aquí, ¿no? ¿Quién me da la pega o me hace la pega de ingresar los datos por teclado? El teclado, ¿no? Igual que acá arriba, si es lo mismo, ahí está. Teclado. Ahí está el menú. ¿Y el menú qué hace? Lee por. Ya, pero este teclado no tiene que leer int. Entonces digo, lado 1. Aquí es igual a teclado. No hay. Leer float era o no. Así era, ¿no? Veamos. No existe el método teclado. Ah, perdón, estoy dando jugo ahí. Ya. Unreported, ¿qué cosa? Ya que hay que hacer lo mismo arriba, throws exception. Ya, vamos a copiar y pegar. Ok. Ahora, sigamos revisando. Si tengo el lado 1, después, ¿qué voy a pedir? Y finalmente, el lado 3. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Bien. Después que tengo los 3 lados, ¿cuál es el siguiente paso? No vamos a calcular nada, estamos ingresando nomás. Piensen lo siguiente. Acá. ¿Para cuánto espacio hay aquí? Para 4. Ok. No sé, por favor, retenga esto en su mente un minuto. New. Ok, voy acá. El usuario dice, opción 1. ¿A dónde va? A ingresar datos. Va acá. Le dice a usted, ingrese lado 1, ingrese lado 2, ingrese lado 3. ¿Con qué finalidad le pedimos 3 lados? ¿Para quién son esos 3 lados? ¿Para qué? Para crear un triángulo. Entonces lo lógico después de esa última línea, ¿qué hay que hacer ahí? Po? Si me lo acaban de decir. Crear el triángulo. ¿Y cómo se crea el triángulo? Con new triángulo, ¿no? ¿Pero dónde lo vamos a dejar? La primera vez va a ser 0. La segunda vez va a ser 1. La tercera, 2. Y la última, 3. Y si alguien lo vuelve a presionar, ¿qué me tiene que decir? Que no hay más espacio. ¿Se entiende, no? Entonces, aparte de esto, pongan atención. ¿En qué elemento partimos? En el 0. ¿Dónde voy a agregar los datos? En mis triángulos. ¿A partir de qué posición? ¿A partir de qué posición? Elemento. ¿Me sigue? ¿Sí? Elemento. Entonces, ¿de qué tipo es elemento? Int. ¿Cómo lo recibo acá?
como int. ¿Int qué? ¿Me sigue? Nunca se pierda en esto. O sea, aquí se llama elemento, pero acá se llama Si quiere le pone J, K, L, M, da lo mismo, si es un nombre nomás. Bien. ¿Dónde o cómo se llama en este método el arreglo? T. Ahí está, ¿o no? ¿De dónde viene T? ¿De arriba o no? No se pierdan esto, si no es complicado, pero hay que entenderlo. Mira, opción, apretaste 1. ¿Quién en mis triángulos? ¿Qué es mis triángulos? El arreglo. El arreglo. ¿Qué es elemento? El entero, el índice. Cuando yo voy a este método, ingresar datos, ¿qué recibo? Un arreglo de triángulo, y aquí se va a llamar T. Y recibo un entero que aquí se llama E. Por lo tanto, la pregunta del millón, ¿en qué posición lo tengo que dejar? Solo en este espacio. ¿Y después? ¿Y quién me indica si es 0, 1? ¿Dónde? ¿Qué? No. No necesito eso. No existe get elemento. Aquí de nuevo. ¿Qué es el elemento? ¿Es ese o no? Aquí vale 0, ¿no? Ya, ok. ¿Cuánto vale eso? Literalmente, ¿cuánto vale? 0. Ya, 0. ¿Cuánto vale eso? 0. Pero la siguiente vez, ¿cuánto va a valer? 1. Pero da lo mismo cuánto valga. ¿Cómo se llama? E. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿dónde lo voy a dejar? En E. Eso para la primera vez, ¿cuánto vale? 0. La segunda vez, ¿cuánto vale? 1. Sigue siendo entero. Por lo tanto, pregunto, ¿en qué posición del arreglo lo voy a dejar? En la posición E. ¿Cómo se llama el arreglo aquí? T. Entonces, aquí va la explicación importante. ¿Qué es T? El arreglo. ¿Cómo lo identifico? Con corchete, ¿o no? Y si yo escribo T sub E, ¿qué es lo que es? El arreglo, la posición 0. ¿Me están siguiendo ahí, cierto? Ahora queda más claro. Ya, y ahí que tengo que crear un triángulo. ¿Con qué parámetros? L1, L2, L3. Entonces la observación es, ¿qué hace esta línea? Crea un triángulo, ¿verdad? ¿Dónde? En la posición E del arreglo T, pero que da lo mismo si se llama T. Vuelvo a preguntar, ¿quién es T? Mis triángulos. Ese es el concepto. Lo vamos a revisar, veamos si funciona. Lo más probable es que no haga nada más que ingresar, veamos. Vamos a limpiar aquí, clear. La opción 1 era ingresar. Ingrese lado 1, 4. Lado 2, 5. Lado 3, 6. Volvimos al menú. ¿Cuántos triángulos tengo ahora? 1. ¿En qué posición? 0. ¿Me sigue, cierto? Pero hay un tema importante que lo vamos a validar al tiro. ¿Y qué pasa si alguien esto lo quiere hacer 5 veces? ¿Cuántos triángulos hay? Espacio para ¿cuántos hay? Para 4. Entonces, antes de pedir los lados, ¿qué hay que preguntar? ¿Cuánto vale bien? Si el E vale más que 3, ¿se puede ingresar? No. Entonces la pregunta del millón es, ¿if qué? Si el E es mayor a 3, no a 3. A 3 porque es 0, 1, 2 y 3. 4, en realidad ahí es 4, pero es 0, 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? Si es 4, no me sirve. Entonces, ¿qué le tengo que decir al usuario? Que error, no se puede ingresar más.
Ahora, yo podría poner aquí, entonces digo system.out.println no hay más espacio. Listo. ¿Y por else? ¿Qué hace por else? ¿Eso no? Bien. Un detalle que se me estaba quedando en el tintero. Revisemos. Yo aprieto opción 1, se va a ingresar datos, me pide los datos, ingreso los datos como corresponde, se crea un triángulo y vuelve para acá, ¿o no? La pregunta es, ¿y en qué momento, si yo vuelvo a presionar 1, ¿en qué posición lo va a ingresar? En la 0 de nuevo. ¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Dónde arreglamos el error? ¿Aquí o acá? Lo mejor sería que después de eso, ¿qué hay que hacer? Que el elemento aumente en 1. ¿Cómo lo hago? Elemento más. ¿Qué estoy haciendo ahí? Sumándole 1 al elemento. Probemos. Hasta ahora solamente voy a crear triángulos. Después revisamos. Me está reclamando aquí el punto y coma. ¿Qué pasó? Ay, que esto está corriendo aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Se murió? ¿O no me había pasado eso? A ver. Ok. No. No hay errores. Ya, muchachos, veamos. Ingresar datos de un triángulo. 1. Lado 1. Ingresar datos de un triángulo. ¿Cuántos triángulos llevo? 2. Ingresar datos de un triángulo. Ingresar datos de un triángulo. ¿Cuántos llevo? 4. Ingresar datos de un triángulo. Lo voy a tirar por arriba. Ahí. Ingresar datos de un triángulo. Opción 1, ¿cierto? No hay más espacio. ¿Funciona? Funciona. ¿Cuántos triángulos tengo ahora? 4. Si funciona con 4, funciona con... Pero habría que hacer algunos cambios. O sea, ya aquí no podría preguntar por 3, ¿te fijáis? O sea, si yo agrego uno más, tendría que ser 4. Pero lo demás queda igual. Veamos qué pasa. Pues vamos, yo había creado el método getPerímetro, ¿se acuerda? Lo creo acá. Acá se llamaba getPerímetro. Ahora, el tarea, cuando la persona presione la opción 2, ¿qué tiene que hacer? Mostrar todos los triángulos. Entonces, como el triangulito tiene void set lado 1 y get lado 1, voy a copiar esto para hacer los otros get. Entonces este se llama get lado 2 y este se llama get lado 3 y retorna lado 2 y lado 3. Listo, funciona. Póngame atención a lo siguiente. Y aquí ocupar el for. Cuando la persona presione la opción 2, ¿qué debería pasar? Que me muestre solo los datos. Después le dejo la pega a usted para que trabaje en el resto. Cuando yo presione la opción 2, ¿qué tiene que aparecer por pantalla? El primer triángulo tiene lado 1, lado 2, lado 3, ¿cierto? Después, el triángulo 2 tiene lado tanto, ¿se entiende? Entonces, vamos a crear aquí un método que se llame listar datos. Pregunto, ¿en dónde están los datos? En mis... ¿Qué es mis triángulos? El arreglo. ¿De qué tipo? Triángulo. ¿Cuántos hay? 4. ¿Desde qué posición?
desde elemento 0 hasta elemento igual 3. Ok. Entonces, listar datos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mostrar los datos. ¿Devuelve algo? No. Entonces, void. Vamos aquí a crearlo aquí. Public void, así. ¿Por qué static? Porque le pertenece a la clase, no a la instancia. Public static void listar, dije, datos así. ¿Qué recibe como parámetro? ¿Qué son mis triángulos? El arreglo. ¿Me sirve eso? ¿Lo puedo copiar y pegar? Sí, lo copio y lo pego. Insisto, muchachos, eso que está ahí es un nombre. Por lo tanto, usted si quiere acá le pone RR. Da lo mismo, es simplemente un nombre. Yo le puse el nombre T como de triángulos, así T mayúscula para abreviarlo nomás. Ok. ¿Cuál es la mejor forma de recorrer una lista? Con un ciclo, ¿cierto? ¿Me sirve un do while? ¿Me sirve un while? ¿Me sirve un for? ¿Cuál es más fácil? En realidad ocupa el que tú quieras. Yo nunca en la prueba te voy a decir ocupa for. Pero el for es automático, ¿no? Ya, y aquí lo vamos a hacer y les voy a enseñar unos truquitos. For int x. ¿En qué posición parte el x? En 0. En 0. Mientras que, ¿hasta dónde tiene que recorrer x? Hasta 3, ¿o no? ¿Pero cuál es 3? Se lo voy a escribir. Perdón, ¿dónde están los datos? En T. Vea la pizarra, ¿están en T o no? ¿Qué es T? ¿Qué es T? El arreglo. T es el arreglo, dígalo con propiedad para que se empiece a digerir esto. T, ¿qué es T? El arreglo. Ahora, miren lo que hay ahí en la pizarra. X parte en 0. X mientras sea menor a ¿qué? A T. Pero no dice T solo, porque dice ahí. ¿Qué es length en inglés? Length. Largo. Length es largo. Pregunto, ¿cuánto es el length de T? El length de T, 4. ¿Y qué es menor a 4? 3. O sea que esto lo hace desde 0 hasta 3. En otro escenario, ¿puedo colocar 30 triángulos? ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer desde cuánto? Desde 0 hasta 29. Por lo tanto, pregunto, ¿qué es len? El total de elementos de un arreglo. ¿Se entiende? Y x más. Entonces, como la pega está lista, yo aquí voy a poner system.out.println. Ya. Entonces, triángulo, número ¿qué? X. Más. Entonces, le voy a poner ahí 2 puntos. Ya, ok, más. ¿Cómo obtengo el lado? Ahora, póngame atención acá, no se desconecte. Y yo con esto voy a terminar esta parte. ¿En qué triángulo estoy hasta este momento? En X, ¿cierto? Dice, triángulo X, ¿cuánto vale el primero? 0, después 1, después 2. Estoy posicionado ahí, ¿verdad? Pregunto, ahora, ¿en dónde están los triángulos? En T. Ahí dice T, ¿o no? T. ¿Cómo indico la casillita? Corchete. ¿Corchete qué? No es 0. X.
¿Qué es T sub X? La posición. ¿Qué tengo ahora en esa línea, en estos momentos? ¿Qué tengo en la mano? Un triángulo, el triángulo 0, sí, está bien. O sea, sería el primer triángulo, ¿no? Punto. ¿Se fijan lo que apareció ahí o no? ¿Qué tengo ahí? ¿Por qué aparece eso? Porque ahora estoy llamando al método. El get lado 1. Entonces, voy a colocar aquí más lado 1 más eso, ¿verdad? Más eso más. Entonces, pregunto, ¿qué es eso? Aquí, por favor, interactúen conmigo para que no se pierdan. ¿Qué es T? El arreglo. ¿Qué es X? La posición. ¿Qué es todo eso? Repito, ¿qué es T? El arreglo. ¿Qué es X? La posición. ¿Qué son los corchetes? El espacio en donde está, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es T sub X? Un triángulo. Un triángulo. Y el triángulo tiene el método get lado 1. Por lo tanto, eso lo puedo copiar y lo puedo pegar, ¿cierto? Y lo transformo en lado 2 y lado 3. Y acá va a ser lado 2 y lado 3. Y se acabó el print. Veamos qué pasa. Ilegal, me falta algo aquí, ¿no? Ah, no, el más aquí está malo. Ahí. Listo. Entonces, revisemos la lógica primero. El usuario, para que muestre datos, ¿qué tiene que hacer? Ingresar los datos. Después, cuando ingresa los datos, pide los datos y crea ¿qué es E? La posición. ¿Qué es T? El arreglo. ¿Qué es todo eso? Un triángulo. ¿Cómo lo sé? Porque ahí dice. Vamos acá al que lista. ¿Qué hace el ciclo? Parte en 0. Mientras sea menor al largo, ¿cierto? Entonces, que este es el arreglo, que es X la posición, que este sub X, un triángulo, y como es un objeto, tengo el método get lado 1, get lado 2, y podríamos después colocar el perímetro. Ok. Veamos. Vamos a ejecutar esto. Vamos a limpiar, clear. 1, lado 1. Voy a hacerlo al tiro así. Pregunto, ¿cuántos triángulos tengo? 1. ¿Espacio para cuánto había? Para 4, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el 2, pues con el mostrar. Veamos que a mí nadie me obliga a que no presione el 2, pues, ¿no? Se cayó. ¿Por qué se cayó? No, aquí es que esto se lo voy a explicar porque solo en la explicación yo no voy a hacer eso en las pruebas, así que no se compliquen. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos triángulos había? Lo vamos a arreglar igual. Había espacio para 4, ¿no? Pero ¿cuántos de verdad había? 1. Y el 1 lo hizo, ¿te fijaste? Pero cuando pasó al segundo, ¿qué dijo? No hay. Hay null. Y cuando Java intenta acceder a null, ¿qué se produce? No, léalo, ¿qué dice ahí? Null pointer exception. Esta cuestión es tan simple como lo siguiente. A las calles de repente le cambian nombre, ¿o no? ¿Me siguen o no? ¿Me están siguiendo o no? Supongamos que a tu casa llegaba... Voy a poner pausa a esta cuestión. Se cayó. Entonces lo vamos a cerrar. Y ahí dice null pointer exception. Ok. Vamos a crear un cuadrado. O un triángulo, perdón. 3, 3, 3. 1. 4, 4, 4. ¿Cuántos llevo? Llevo 2. Entonces, 1. Lado, 4, 5, 4. Llevo 3. 1. Aparte que el programa me avisa, ¿o no? Así que si quiero intentarlo, me dice, no hay más datos. Listo. ¿Puedo mostrar los datos ahora? Veamos qué pasa. Ahí está. Triángulo número 0, 1, 2,
y 3. ¿Y están? ¿Funciona? Ahora quedó como la espina ahí. Y con 3, fin. ¿Funciona? Corrijamos el error y les paso el programita. ¿Cómo lograríamos corregir ese error? Súper simple. Elemento. A ver. Ah, sí, pues, ahí está. Bien. Este elemento indica en dónde voy, ¿o no? Entonces, ¿se lo podría pasar aquí también, o no? ¿Me siguen? Entonces, en el mejor caso, les quedó claro que era len, ¿cierto? Sí, lo voy a comentar y lo voy a colocar abajo para que no... Entonces, el listar productos, perdón, datos, recibe también un... Aquí lo voy a llamar X. Pero aquí X no tiene que ser... No puede ser X. Ya no puede ser eso. ¿Qué tendría que ser? Lo voy a comentar. Hasta ahora lo tengo así. ¿Qué es len? Total. ¿En dónde voy hasta ahora? En E, ahí, E. Pero no puede ser menor, ¿por qué tiene que ser? Igual. Menor o igual. Porque si voy en 0, es de 0 a 0. Si voy en 1, es de 0 a 1. Y si voy en 2, de 0 a 2. Recuerda, el E nunca se va a pasar de 3. Para este caso, veamos si funciona. Tarea, voy. A la mala al tiro. Vamos a hacer un clear. 1. Ingrese al lado 1, 2, 3. ¿Cuántos triángulos tengo? 1. ¿Los podría mostrar? Delante se cayó, ¿cierto? Se volvió a caer. ¿Por qué se cayó? Null pointer. ¿En qué vamos aquí? Ah, ya sé por qué. Sí, no, tranquilo, lo arreglamos al tiro. ¿Por qué? Mira. Porque cuando salimos desde acá, ingresé 1, ¿cierto? Póngame atención. El primero era el 0, ¿cierto? Pero cuando salimos desde aquí, lo incrementó en 1, ¿no? Entonces lo trató de hacer desde 0 hasta 1. ¿Y el 1 está? No, pues. Entonces, es solo por esto. ¿Qué pasa? Que cuando tú agregas 1, te coloca para el siguiente, ¿no? Pero todavía no existe. ¿Te fijas? Entonces, lo arreglamos al tiro. En vez de menor o igual, pregunto, estábamos en 0, ¿no? Pero ya está mirando al 1. ¿Pero el 1 existe? No existe, entonces lo tenemos que hacer solamente con este. Entonces ya no puede ser igual. 0, 0, después 1. 0 y 1, pero vamos acá, ¿o no? Entonces 0, 1, menor que 2. Ahí funciona. Veamos acá el contenido. Ingresemos 1. ¿Se cayó? Ya veamos. Veamos. 1. ¿Cuántos triángulos hay? 1. Veamos si los lista. Funciona. ¿Se cayó? No se cayó. ¿Por qué? Porque ingresamos el 0, ¿cierto? ¿El elemento en cuánto va? En 1. Pero le dijimos que lo hiciera mientras fuera menor. Por lo tanto, 0 es menor que 1. Sí, lista el primero. Después, 1 es menor que 1. No, entonces ya no puede seguir listando porque se supone que no hay más. Agreguemos otro. ¿Cuántos triángulos hay? 2. Ahí están los 2. ¿Funciona? Entonces, si esto funciona con 4, ¿funcionará con 20? Hay que hacer algunos ajustes, pero funciona impecable. Entonces, con el 3 salimos. ¿Qué nos resta? Falta el perímetro, el área, lo tienen que calcular, eso es fácil.
Voy a terminar esto